Hola viajeros, bienvenidos al 7º día de nuestra aventura por Islandia. Hoy partimos desde Hólm en dirección a Vík, recorriendo la impresionante costa sur de la isla. Empezamos el día temprano, despertándonos a las 7:15 para desayunar en el buffet del alojamiento. Un desayuno simple, pero ideal para coger fuerzas antes de un día lleno de actividades. Sobre las 8:40 nos hemos puesto en marcha hacia Vík, el destino final de hoy, aunque tenemos varias paradas interesantes en el camino. La primera parada del día es el Centro Cultural Þorberkshús, dedicado a un escritor. Lo más curioso de este lugar es su fachada, que está diseñada como si fuera una gigantesca estantería de libros. Aunque es pequeño, es un museo peculiar y es un buen lugar para descubrir un poco más sobre la literatura islandesa. Continuamos nuestro camino hacia una de las paradas más impresionantes del viaje, el glaciar Jökulsárlón. Este lugar es increíble, con enormes bloques de hielo flotando en el lago. Aquí se siente de verdad la majestuosidad de la naturaleza. A las 11 teníamos reservado un tour en Zodiac por el lago glaciar, así que hemos llegado media hora antes para prepararnos. Nos han equipado con monos térmicos y chalecos salvavidas para protegernos del frío y estar seguras. El tour en Zodiac es una experiencia única. Llegas muy cerca tanto de la pared del glaciar como de los bloques de hielo, algunos de ellos con formas y colores increíbles. Nunca había visto un glaciar y la verdad es que me ha encantado. Es una sensación increíble estar en medio de este paisaje tan espectacular. Justo después del tour, pasamos por Diamond Beach, la famosa playa de los diamantes. Aquí, los trozos de hielo que se desprenden de los mini icebergs terminan sobre la arena negra, brillando al sol como si fuesen diamantes. Hay una gran cantidad de estos bloques y cada uno es diferente. Es una sensación peculiar caminar entre ellos, parece algo sacado de otro planeta. Seguimos nuestro camino hacia Vík y a mitad de camino decidimos parar a comer algo en una gasolinera. Las gasolineras aquí no tienen nada que ver con las de España.
Esta, por ejemplo, era súper acogedora, casi como un pequeño restaurante. Un poco más tarde hemos hecho una parada rápida en Hofskirkja, una iglesia muy pequeña cubierta en césped. Es un lugar bonito para una pequeña parada fotográfica. De ahí hemos seguido hacia el Parque Nacional Skaftafell, donde hemos hecho una ruta hasta la cascada Svartifoss, conocida por las columnas de basalto hexagonales que la rodean. La caminata nos ha llevado unos 45 minutos, pero con la subida hemos entrado en calor rápidamente. Es un lugar impresionante y si te gustan las rutas de senderismo, en este parque encontrarás muchas opciones, desde paseos cortos como el nuestro hasta rutas de varios días. Ya en la última parte del día, nos dirigimos hacia Vik y Myrdal, donde hemos subido a ver la famosa iglesia en la colina, con unas vistas muy bonitas sobre el pueblo. Después de dejar las cosas en el hotel, hemos ido a cenar en un restaurante conocido por sus sopas, The Soup Company. Hemos tomado la sopa de cordero, deliciosa. Además, puedes servirte todo lo que quieras, perfecto para entrar en calor. También hemos comido una ensalada, que estaba buenísima. Para terminar el día, hemos ido a la playa de arena negra, Vikkufara, en busca de puffins, unos pájaros conocidos, los frailecillos, pero no hemos tenido suerte. Sin embargo, hemos visto 2 focas nadando muy cerca de la orilla, y el cielo rosado al atardecer ha sido mágico. Un cierre perfecto para un día lleno de aventuras. Hoy ha sido un día muy completo y variado. Hemos empezado a notar más turismo a medida que nos acercamos al sur y a Reykjavik, pero ha sido precioso. Gracias por acompañarnos un día más en esta aventura. Nos vemos en el siguiente episodio.